vamos a empezar hablando de lo que es la etimología como primer tema de razonamiento verbal de este curso. Muy bien, entonces pues, jóvenes, cuando nosotros hablamos de etimología, ya es importante reconocer o es importante saber, ya, o buscar el objetivo que nosotros, nuestro idioma, nuestra lengua, proviene de algún lugar. ¿Ya? O sea, no es que nuestra lengua se ha construido de un día para otro, o sea, no es que ayer apareció la lengua castellana, la lengua española, como le quieras llamar, ¿ya? Apareció ayer y ya, y desde ayer empezamos a hablar la lengua que tenemos. No, nuestra lengua tiene una historia, nuestra lengua tiene unos antepasados, nuestra lengua tiene unos inicios. Entonces, pues, a través del tiempo, nuestra lengua también ha ido cambiando, ha ido de repente mejorando o ha ido empeorando, no sabemos, pero de que ha habido un cambio, ha existido un cambio. Entonces, pues, es importante que nosotros sepamos y consideremos ese cambio que nuestra lengua ha tenido. Muy bien. Entonces, pues, podemos empezar primero con un pequeño concepto de la etimología, que significa, es un sentido verdadero, un sentido auténtico de la palabra. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros estamos llamados o estamos llamados a conocer ese significado verdadero y auténtico de la palabra, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros puede tener en cuenta, si tú estudias bien la etimología, puedes dar con el significado verdadero, con el significado correcto de la palabra. Entonces, es importante saber a ver de dónde proviene cada palabra. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, etimología significa el estudio, el tratado del sentido verdadero o literal de una palabra conforme a su origen. Recuerden, jóvenes, y eso lo voy a repetir siempre, nuestras palabras, todas, absolutamente todas, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres y demás, conjunciones, preposiciones, todas las palabras que conforman nuestro léxico, ¿ya? Tienen un inicio, tienen un origen, ¿ya? Y a ese origen le vamos a llamar etimología. ¿Listo? Entonces, pues, eh, tenemos que ir viendo esta situación de la etimología. Muy bien, ¿listo? A ver, entonces, la etimología se encarga, como ya les decía, del conocimiento de su origen. O sea, la etimología en sí va a estudiar este tema principal, que es el origen de las palabras. ¿Listo? ¿Y para qué busca que estudiemos el origen? Para poder nosotros descubrir el verdadero significado de la palabra. Muy bien. Entonces, pues la etimología va a ser el conocimiento, va a estudiar las transformaciones de sonidos, va a estudiar los tipos de escritura que nosotros vamos a tener, va a estudiar de repente cómo se escribía antes una palabra, por qué cambió, ¿no? Cómo una palabra se inició y a través del tiempo cómo le ha ido dando un significado especial a las palabras. ¿Listo? ¿Y por qué también? Porque de repente, ¿y por qué de repente también en algunos países aparecen otras palabras y en otras palabras? O sea, diferentes tipos de palabras. ¿Por qué en nuestra lengua castellana, entre Latinoamérica y España, por qué hay palabras diferentes que nosotros usamos, por ejemplo? ¿Por qué una sola palabra en diferentes países significa diferentes cosas? Todo eso estudia la etimología. Muy bien. Entonces, pues es importante saber también que la etimología busca conocer los significados primitivos, ya, de las palabras. Muy bien. Yo te pongo algunos ejemplos para que tú más o menos puedas ir dándote cuenta por qué la etimología estudia pues esto. Por ejemplo, dice, la palabra cosmopolita es un término ya castellanizado, ya tiene sus raíces en dos palabras griegas, que son cosmos, que viene del término mundo, o sea, cosmos significa mundo, ¿ya? Y polites o polites, como quieras llamarlo tú, ¿ya? Polites o polites, ¿ya? Está relacionado a ciudadano. Por lo tanto, si tú juntas cosmopolites, ya, cosmopolita ahora castellanizado, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que esta palabra que está acá, tiene un significado. ¿Listo? Muy bien, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta
este significado. ¿Listo? ¿Y qué significa? Ciudadano del mundo. Muy bien. Otro, la palabra geografía, por ejemplo, tiene sus raíces en dos términos griegos también. Geo y grafía. Geo, que significa tierra, grafía, que significa estudio o también de repente dibujo, en este caso, ¿ya? Significa representación del mundo. O sea, a través de la geografía estamos estudiando el mundo, a través de planos, a través de dibujos, a través de fotografías, ¿ya? A través de coordenadas planteadas en el papel, nosotros vamos estudiando la geografía. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia del estudio de la etimología? ¿Ya? Te presento por qué es importante el estudio de la etimología. ¿Ya? La etimología es importante por el siguiente. ¿Por qué? Porque aclara y define los objetos y las ideas. ¿Qué significa eso? Si tú dominas muy bien la etimología, fácilmente puedes llegar a una conclusión, ¿ya? Del significado verdadero de las palabras. ¿Está bien? Por ejemplo, si tú supieras, y ahora que ya sabes geografía, qué cosa significa geo, ¿ya? Tierra, entonces puedes definir fácilmente todas las palabras que contengan geo, por ejemplo. Geografía, geometría, geología. ¿Está bien? Entonces, si tú te das cuenta, el término geo significa tierra. Entonces, geometría, geografía, geología significan algo, alguna ciencia relacionada a la tierra. ¿Está bien? Entonces, pues, de esta manera, una de las cosas importantes, uno de lo más principal es que la etimología va aclarando ya la definición de los objetos y de las ideas. ¿Listo? Muy bien. Otro término, otra importancia, es el significado preciso de los términos, ¿ya? Y siempre también relacionado a sus orígenes. O sea, ¿qué significa? Que nosotros, a través de la etimología, vamos a ir encontrando los términos precisos que nosotros encontramos. ¿Listo? Muy bien. Acá te pongo un ejemplo, por ejemplo. Dice, lustrum, ¿ya? Significa, o era, mejor dicho, en el tiempo del Imperio Romano, era un rito que consistía en lavarse y purificar, por diferentes motivos. Por diferentes motivos, porque venías de la guerra, habías matado a mucha gente, porque de repente pues tenías la costumbre de sacrificar algo y te habías ensuciado de sangre de algún animal. ¿Listo? Entonces pues tenían este rito de lavarse y purificar. ¿Listo? De este rito apareció un término que se llamaba lugo, ¿ya? Lugo. El lugo empezó a significar lavar y purificar. ¿Listo? Entonces, pues el término lustrum, el término lustrar, por ejemplo, ya se utilizó como un término de limpieza. Ahora, con el tiempo, en correr de los tiempos, a correr de los años, ¿qué ha pasado con el término lustrar? Lustrado significa ya, significa en muchos casos sacarle brillo a algo. Por ejemplo, le echas betún al zapato, ya, lo lustras, le sacas brillo, ¿listo? Le echas la crema esa para sacar brillo a un objeto metálico, ¿saben? Lo estás lustrando, se dice. O sea, lo estás limpiando, le estás sacando el brillo necesario. ¿Listo? Muy bien. Otra importancia también es ayuda a retener el significado de los términos. Te decía, si tú aprendes muy bien la etimología, fácilmente puedes deducir algunos significados. Y cuando tú vas aprendiendo los significados, las palabras también se te van quedando en tu mente. Las palabras se te van quedando en tu cabeza y en tu memoria. ¿Listo? Entonces, de esa manera tú puedes ir deduciendo también qué significa cada palabra. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, el término leal, que viene del lex o legis, que significa la ley. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa la ley? Cuando una persona es leal, dicen que respeta la ley o que es fiel. De leal se sacó el término legítimo, que significa de acuerdo a la ley.
se sacó legislador, el que hace la ley, ¿ya? Y también salió también ilegal, el que está fuera de la ley, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de una palabrita van apareciendo nuevas palabras. En este caso, por ejemplo, del término legis, lex, cualquiera de los dos, apareció las palabras legítimo, legislador y también ilegal. Muy bien. Seguimos acá. Otra importancia, sirven para reconocer palabras derivadas. O sea, tú aprendes una palabra y de ahí puedes ir derivando otros términos. Por ejemplo, en griego se habla de terapeia. ¿Sí? ¿Qué es la terapeia? La terapeia es curar algo. ¿Listo? La terapeia es curar algo, es sanar. Muy bien. La terapeia ha dado origen a la palabra en español terapia, que significa la curación. Curación, curar algo. ¿Listo? Entonces, pues, a la vez de terapia, si tú le aumentas otros términos en griego, pueden significar también otras cosas. Por ejemplo, hidroterapia. Hidro, agua, curación con el agua. O curación o tratamiento a través del agua. ¿Está bien? Fisioterapia. ¿Listo? Fisio es masajes, de repente ejercicio, ¿ya? Fisioterapia es curación a través del tema físico o también a través de masajes. ¿Listo? También puede ser, a ver, algún otro término que nosotros podamos ir utilizando, ¿ya? Podemos ir viendo varios términos que junto a la terapia o terapia en castellano dan origen a otra cosa más. ¿Listo? Entonces, pues, para que nosotros podamos encontrar las palabras derivadas, para que nosotros podamos encontrar los términos originales, para que nosotros podamos encontrar el significado original de las palabras, es que se estudia la etimología. ¿Listo? Y también, en cierta manera, para que nosotros podamos ir aprendiendo también palabras nuevas. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto para que nosotros podamos ir reconociendo y conociendo algunas palabras.